Listo. Muy buenas tardes con todas las personas que están conectadas, las personas que están siguiendo esta transmisión por la página de posgrados de Facebook. Muy buenas tardes a Esther Sánchez, buenas noches a ella que está en España. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Cátedra Abierta de Filosofía, organizada también por la Maestría en Filosofía de la Universidad de la SUAY. Esta me parece que ya es la 17ª o 18ª sesión que tenemos en este espacio, y siempre para mí ha sido un enorme gusto poder presentar a filósofos, filósofas o pensadores de diferentes áreas de humanidades que nos exponen temas que son de su máximo conocimiento o que se están dedicando e investigando sobre áreas diferentes y que expongan con compañeros y compañeras de la comunidad universitaria. Además, un espacio que es abierto a todo el público. Esta vez, como yo mencionaba, está con nosotros la filósofa Esther Sánchez González. Ella es, y me permito hacer un brevísimo resumen de su hoja de vida, ella es actualmente doctoranda en filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED en España, donde investiga el transhumanismo y biomejoramiento humano de masa. Alguna vez hablamos también de transhumanismo en este espacio, si no recuerdo mal. Y se desempeña laboralmente en una consultora de innovación, talentos y futuros. En la misma institución ha cursado un máster en filosofía teórica y práctica en la especialidad de lógica, historia y filosofía de la ciencia, y se ha graduado en filosofía. Esther es también graduada en educación primaria por la Universidad Rey Juan Carlos, y colabora con colectivos internacionales de filosofía, y de manera paralela a su doctorado investiga el videojuego como extensión de la existencia humana. Precisamente por este tipo de colaboraciones internacionales que hace Esther es que nos conocemos, y por eso mismo, qué bueno que finalmente se concrete esta sesión. Bienvenidos a todos y todas de nuevo, veo que se está conectando mucha gente, eso me da mucho gusto. La dinámica es la siguiente, para quienes de pronto no se han conectado antes a este espacio. El ponente siempre interviene unos 30, 40 minutos. En este tiempo nosotros vamos recogiendo, tanto en la página de Facebook, que nos ayuda la compañera Andrea Muñoz, a quien también agradezco su colaboración. Ella recoge también las consultas que haya por Facebook, y yo también las que haya por Zoom, para luego de la intervención poder abrir el espacio para que hagan las preguntas directamente y se les permitirá hacerlas directamente, o si prefieren uno las lee, o para hacer cualquier tipo de comentario. Eso nada más. Muchas gracias de nuevo a todos por conectarse. Gracias, Esther, por estar acá, y disculpa que te quito horas de sueño. Bienvenida, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias por la bienvenida. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas desde España. En primer lugar, pues agradecer al profesor Diego la invitación que me hizo llegar. Con ello, creo que estamos abriendo la puerta a nuevas y necesarias reflexiones en torno a un área que desde la filosofía todavía tendemos a ignorar. Yo no sé por qué realmente, pero la tecnofobia es bastante habitual en nuestro entorno, ¿no? Y también en el ámbito de la educación, la docencia y las humanidades en general. Realmente los perfiles académicos especializados en filosofía de la tecnología suelen brillar por su ausencia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que abrirnos a comprender el mundo que nos rodea. Eso es fundamental. Un mundo con sus particulares características, ¿no? Hoy la realidad es diferente y nos invita a otros retos. Los debates también son diferentes, plantean otras cuestiones que tienen que ver más con la realidad real que con los castillos en el aire que tantas veces hemos perseguido, ¿no? Señalaba Ortega y Gasset en Meditación de la Técnica, que a diferencia del resto de especies animales que viven encerradas en su presente, el ser humano es capaz de meterse en sí mismo, bucear en lo que conforma su mundo interior y hacer esto para pensar. Y precisamente en ese pensar vamos a encontrar la génesis de las herramientas. La técnica, la tecnología necesitan de esa reflexión y del pensamiento humano, ¿no? Pero podemos decir más de la técnica. Es un modo de relacionarnos con el mundo. Y a través de la técnica somos capaces de confeccionar mundos artificiales, porque nuestro modo de ser en el mundo también es artificial.
Los objetos que son producto de esta técnica replican las relaciones que construimos los seres humanos entre nosotros, con el mundo y con el resto de seres vivos, ¿no? Entonces creo que es necesario reflexionar toda esa tecnología que construimos y hacerlo desde una perspectiva crítica, ya que en la tecnología y en los usos de ella nos reflejamos sin tapujos, mostrando tanto lo que puede ser considerado bueno como aquello que podría preocuparnos. Analizar las tecnologías, sus usos, sus rasgos y sus consecuencias es analizar por extensión al ser humano, y esto tenemos que tenerlo siempre presente, porque la tecnología no es antagonista del ser humano, no somos enemigos, es un producto nuestro. Entonces, bueno, hoy yo quiero hablarles de cómo las dimensiones de lo humano se han transformado paulatinamente, se han ampliado y extendido en las sociedades digitales. Cómo hemos comenzado a habitarnos más allá del cuerpo biológico, conquistando los espacios digitales y potenciando otras experiencias, experiencias que son capaces de, en tan solo unos pocos segundos, superar con creces lo que nos ofrece una vida que ya es una vida de antaño. El videojuego es un fenómeno que debemos analizar, estudiar y reflexionar desde la filosofía. ¿Por qué? Bueno, pues lo vivido en los videojuegos, o al menos en buena parte de ellos, no es una mera narración de carácter lúdico, como solemos pensar. Y lo cierto es que esas historietas que cuentan los videojuegos no son historietas, ni rellenan los espacios libres de nuestro planning diario. El videojuego no es, en efecto, una herramienta por y para la ociosidad. Es otra cosa. El videojuego es una experiencia real, una experiencia casi del día a día. Sé que es difícil, a menudo lo es interiorizar lo que acabo de decir, de expresar, ¿no? Porque tanto los videojuegos como los jugadores arrastramos aún a día de hoy un estigma muy fuerte. Tal vez por eso creo que es tan difícil traspasar las puertas de la academia, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, sobre todo cuando, bueno, pues cuando no se trata de facultades de informática o ingeniería. Es como decía al comienzo, aún hoy pervive una extraña tendencia en el mundo de las humanidades eh, a demonizar las nuevas tecnologías, ¿no? Como si fueran ese antagonista de lo humano, casi como si las máquinas fueran a esclavizar a los seres humanos o a borrarnos del mapa, ¿no? Como, vamos, parecía un argumento de película de ciencia ficción, pero no es así. Por otra parte, creo que también es difícil todavía para nosotros, no es sencillo comprender que el mundo tangible y el mundo digital ya no tienen por qué ser dos mundos diferentes, ¿no? Y empezar a comprenderlo como uno solo. Lo habitual es que los separemos, como si solo uno de ellos fuera real. Yo creo que pueden adivinar cuál, ¿no? Es el que comúnmente asociamos como mundo real, que es el mundo tangible. Pareciera que el mundo digital no es real, ¿no? Que es un ensueño, es una ficción. Pero la realidad muestra otra cara. Es que ya no deberíamos hablar de dos mundos, porque ambos, lo digital y lo tangible, ambos integran la existencia de los individuos que habitan las sociedades digitales. Ya no hay fronteras, no hay límites. Habitamos lo tangible y también lo digital, y lo hacemos con una pasmosa fluidez. Pasamos de una dimensión a otra de manera continua y además muy veloces. Así que nada, yo les muestro mi mando. Vamos a cerrar los ojos mientras nos teletransportamos al plano digital, que es el que hoy nos interesa. Bien, ¿por qué podemos afirmar el videojuego como una experiencia humana? Yo he agrupado las razones en unos puntos que voy a ir explicando de manera progresiva. Una de las principales es que el videojuego bien puede ser comprendido como una extensión de la existencia y las realidades humanas. Esta consideración, este prisma desde el que abordar el fenómeno del videojuego, perdón, fue el punto de partida de mis investigaciones y desde el que progresivamente han ido naciendo o surgiendo todas las demás, ¿no? Eh, el videojuego como extensión de la existencia lo es porque toca aspectos fundamentales del ser humano, como lo es nuestra identidad o el proceso de toma de decisiones, por poner un par de ejemplos. ¿Qué más motivos, qué más razones fundamentan esta consideración del videojuego como experiencia real del ser humano? Bien, pues los usos del lenguaje, porque los usos del lenguaje en el videojuego pueden decir mucho sobre el fenómeno
pero también sobre nosotros mismos, incluso a nivel de sociedad, no solo como individuos. El cómo transcurre la vida en el mundo de los videojuegos y sus rasgos también permiten entenderlo como experiencia humana. Y por último, las posibilidades infinitas de acción y decisión que nos brindan los videojuegos, qué nos permiten hacer, qué hay de los límites, si es que los hay, si es que existen, y qué pasa con la ética, con esas éticas responsables. Vamos entonces a bucear en la primera razón. Decía que el videojuego es una extensión de la existencia, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué digo yo esto que suena tan raro? Bien, el ser humano que habita en sociedades digitales habita más en el plano digital que en el tangible. Realmente, buena parte de nuestra vida y actividades cotidianas se desarrollan en plataformas o canales digitales, a los que accedemos desde diversos dispositivos de carácter electrónico. La verdad es que no sé cuántas horas dedicamos diariamente a los videojuegos, ni cuántas personas jugamos, pero el papel y el potencial de este fenómeno en las sociedades digitales, en las sociedades actuales, es creciente, además de manera exponencial e indiscutible. Y no solo en relación a los datos económicos, porque esto va mucho más allá de las cuestiones económicas. No obstante, cabe decir que los videojuegos generan cantidades ingentes de ingresos y beneficios. Es tremendo. Yo, bueno, hace unos meses estuve consultando diversos datos para escribir un artículo. Estuve, bueno, pues tomando apuntes y notas del Anuario Español del Videojuego, ¿no? Y bueno, pues yo leía las cifras, los datos económicos y eran apabullantes, ¿no? La cantidad de videojuegos que se habían vendido, la cantidad de beneficios que se habían generado, las preferencias de los jugadores, ¿no? Y yo empecé a detectar tendencias curiosas a las que no estaba acostumbrada porque, bueno, soy una jugadora de la vieja escuela, como suele decirse, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que leía es que ya los jugadores se decantan más por el formato digital, ¿no? Hemos dejado, parece, el formato físico de lado y vamos abocados al formato digital. Ya no se compra tanto formato físico a no ser que uno sea un coleccionista. Entonces aquí detectamos esa preferencia de habitar lo digital, ¿no? Esa comodidad, la digitalidad en todas sus formas. Esto ya es innegable. Por otra parte, además de este tiempo y dinero que invertimos en videojuegos, podemos decir que son una extensión de la existencia debido a otras razones que pudiéramos considerar que trascienden las anteriores, ¿no? Son de otro tipo. Las características son otras. Estoy pensando, por ejemplo, en aquello que nos ofrece el mundo del videojuego, ¿no? Y en cómo supera con creces lo que nos ofrece el mundo tangible, a veces tan inhóspito, ¿no? Tan incómodo, tan desangelado y lleno de barreras, ¿no creen? Me estoy refiriendo con esto, por ejemplo, a la libertad de acción, tanto para pensar como para ejecutar, ¿no? De la libre toma de decisiones, del fantaseo con otras realidades, incluso con otro sistema de valores diferente con el que tenemos que cumplir diariamente. Podemos experimentar otros modos de vida e incluso otro yo. Y casi lo que el juego es explorar la identidad desde ángulos imposibles en el día a día. Podemos ser quien deseemos ser. Realmente nosotros cuando tenemos el mando en nuestras manos o bueno, el ratón y el teclado del ordenador, según donde juguemos, lo primero que hacemos una vez accedemos al videojuego es dejar atrás nuestro cuerpo biológico. O sea, esa realidad física, ese cuerpo biológico ya no existe, se queda atrás, se queda sentado en la silla. Ese pedazo de carne se queda sentado en la silla y nosotros trascendemos, ¿no? Nosotros es como si nos introdujéramos de repente en la pantalla y pasáramos a habitar un cuerpo digital, un cuerpo con el que podemos existir al gusto, ¿no? Podemos hacer lo que queramos y podemos ser, como decía, quien deseemos ser. A veces tenemos que adaptarnos a una identidad que ya viene dada, ¿no? En el caso pues, de estos videojuegos que ya tienen unos personajes preestablecidos y las historias cerradas, pero otras veces podemos habitar un cuerpo digital que nosotros mismos desde el inicio
vamos a cincelar desde nuestras apetencias, desde nuestros deseos, algunos de ellos tal vez oscuros, damos rienda suelta al alter ego y experimentamos en ausencia de consecuencias punitivas. En ambos casos, cuando la identidad es narrativa o cuando la identidad es totalmente libre y confeccionada al gusto, estamos explorando y experimentando, probando otras realidades que realmente en el mundo del día a día no podríamos, no conoceríamos. Y es así como de pronto nos lanzamos a vivir una vida que es otra, pero aun siendo otra, va a integrar lo que somos. Y por eso se convierte en una experiencia que se incorpora realmente a ese elenco de experiencias que nos conforman, que conforman nuestro ser, ¿no? Y es así también como desde nosotros mismos, en otros formatos diferentes al tangible, al biológico, seguimos existiendo. Y existimos recabando o recopilando información, pensándola, tomando decisiones, decisiones que, por cierto, no se quedan atrapadas en la pantalla, ni desaparecen cuando apagamos el ordenador o la consola. Están ahí y nos las llevamos con nosotros. A veces afrontamos dilemas, actuamos desde un yo que bien puede ser múltiple y además es que somos capaces de trasvasar todos los aprendizajes del mundo del videojuego al mundo cotidiano. Yo me puedo traer de vuelta todo lo que he hecho dentro de la pantalla, todo lo que he aprendido en esa historia narrada por el videojuego, me lo puedo traer al mundo tangible y aplicarlo a mi vida diaria. Igual, después de una experiencia incómoda en un videojuego, en mi vida diaria aprendo a tomar decisiones desde otro prisma o a reflexionarlas más o incluso a tener en cuenta las acciones responsables. Entonces, fervientemente creo que no es baladí, ¿no?, lo que de nosotros en el videojuego habita. Pero bueno, hay mucho más que esto. Hablar del videojuego es hablar de cómo hablamos desde la anécdota, de los viajes o de los recuerdos. Se habla del videojuego como parte integrante de nuestra realidad diaria, a todos los efectos. Cuando hablo de mis aventuras en las calles de Yarnam, y ahora que menciono Yarnam, seguramente haya por ahí alguien entre quienes nos están viendo que sepa de lo que hablo. Bueno, pues cuando yo hablo de mis aventuras en Yarnam, lo narro con el mismo ímpetu con el que hablo de otras peripecias de mi vida, diría real, pero bueno, reales son las dos. Yo soy la que caza bestias. Yo soy la que bebe la sangre de estas bestias, ¿no? Además, también soy yo la que empuña la cuchilla dentada. Altero y transformo mi cuerpo para ser más fuerte, para luchar mejor. Yo soy la que siente miedo cuando esa neblina que me separa del jefe final de cada zona ya es visible. Soy yo en todos los casos. No un personaje que distingo claramente, ¿no?, que pertenece a otro mundo. No, yo ya no soy este muñequito dentro de la pantalla, soy yo y estoy actuando yo. Y realmente, así se lo cuento a mis amigos. Yo cuando comento una partida, lo comento desde la primera persona, nunca hablo desde el personaje, no hablo en una tercera persona, no narrando cómo ese muñequito ha hecho algo. Realmente digo, yo he hecho. Y esto es curioso porque es una conducta bastante habitual en buena parte de los jugadores. Solemos referirnos a lo experimentado o vivenciado dentro de la experiencia del videojuego desde la primera persona. Entonces estamos entendiendo, ¿no? Nos estamos mimetizando tanto con el entorno que entendemos que nos está ocurriendo a nosotros. Como decía, ¿no? Yo he cazado, he bebido sangre, he empuñado una cuchilla enorme, algo que por cierto no podría hacer en la vida real, ¿no? No sin una consecuencia punitiva después o una multa. He jugado con mi propio cuerpo, incorporando biomejoras, incluso he aumentado mi vitalidad, mi vida, ¿no? Llegando a ser inmortal y he muerto y resucitado un montón de veces. Entonces, el lenguaje que usamos para referirnos a lo acontecido en el videojuego es claramente personal, es claramente nuestro y nos está reflejando. Nos estamos viendo dentro del videojuego. Es un lenguaje que no establece distinciones entre un mundo y el otro, porque hemos dicho que ya realmente no habría que distinguirlos. No distingue entre lo que se considera real y lo que se considera ficción. Y es que tampoco atiende a ningún tipo de razón, mandato o ley.
No separa el cuerpo biológico del digital, ni abre un abismo entre la primera persona y el resto, o entre el yo y el personaje. Y esto es así otra vez porque el videojuego es una experiencia humana, porque es algo que hemos vivido desde el yo jugador, que no es otra cosa que el yo de siempre. Todo esto que acabo de referir hasta ahora sobre los usos del lenguaje, ¿no? O el tipo de lenguaje, cómo nos expresamos sobre lo vivido en el videojuego. Si a alguien interesa más este tema concretamente, puede ampliar leyendo al sociólogo español Daniel Muriel, que está especializado precisamente en videojuegos y bueno, él ha tratado esta cuestión. Y de hecho fue él quien me puso sobre la pista, porque yo hablaba de esta manera, ¿no? Siempre hablaba desde la primera persona, pero nunca me había parado a pensarlo. Entonces, bueno, yo lanzo la recomendación por si a alguien interesa. Concretamente, hay un artículo que se llama El videojuego como experiencia, es de acceso abierto y se encuentra sin problema por internet, así que bueno, yo lo recomiendo encarecidamente. Bueno, pues tirando un poquitín más del hilo, haciendo referencia otra vez a esas razones que mencionaba al principio, cabe destacar uno de los rasgos principales de un videojuego, es que es la multitud de posibilidades que el videojuego nos ofrece para conectar con realidades que de otro modo no conoceríamos y de hecho creo que sería imposible conocer. Y no porque sean imposibles en el sentido de ser utópicas o antinaturales, podría decirse, ¿no? Poco factibles, etc. No, es simplemente porque no podemos vivirlo todo. No se trata simplemente de poder tener alas, volar o ser inmortal. Hay experiencias que no podríamos vivir en nuestra vida diaria porque, bueno, suponen afrontar dilemas éticos muy complejos que de manera común o habitual sería muy complicado enfrentar, vaya, porque no se dan ese tipo de situaciones. En otros casos, estas experiencias serían imposibles en la vida real porque, bueno, obligan a reflexionar sobre la cercanía de la muerte u otras desgracias desde un entorno seguro, ¿no? Incluso cómodo. Claro, esto no podríamos hacerlo en la vida real si tuviéramos que afrontar una realidad así, ¿no? Estoy pensando en el videojuego de Last of Us, que nos empuja a un mundo asolado por un virus, bueno, es un hongo realmente que convierte a los seres humanos en una especie de zombies. Bueno, pues realmente si esto ocurriera nosotros no podríamos afrontarlo desde la comodidad, ¿no? El videojuego nos permite hacerlo y con esto nos invita a reflexionar de una forma mucho más calmada. Hay más razones, ¿no? para sustentar este argumento, ¿no? Y es que el ser humano es finito, somos un ser para la muerte. Esto es así, es innegable. Somos un ser para la muerte y el tiempo corre. Tempus fugit y además muy rápido. No contamos con todo el tiempo del mundo para habitar y experimentar realidades desde nuestro yo biológico. Es que no nos da tiempo a vivirlo todo. Por otra parte, como no somos máquinas, no poseemos la capacidad de procesar cantidades ingentes de información, ¿no? No contamos con todos los datos. En la vida real, real entre comillas, no podemos explorar los entornos que nos rodean del mismo modo que lo hacemos en los videojuegos. También estoy pensando en esto, ¿no? Nosotros no podemos recopilar información con la soltura con la que nos movemos en los videojuegos, ¿no? Estoy pensando en Life is Strange y pues no me imagino curioseando como en el juego, mm, con total libertad, todas las habitaciones de una residencia de estudiantes, ¿no? En busca de pruebas. No podemos hacer eso, nosotros no podemos entrar en la universidad, abrir todos los despachos, los archivadores, los cajones de los escritorios y recopilar información, ¿no? Y bueno, aunque en el supuesto caso de que pudiéramos hacerlo, difícilmente podríamos procesar tantísimo como podemos procesar en los juegos. Ya saben que los juegos tienen truco, ¿no? Podemos pausarlos todas las veces que sea necesario. Y si no quedamos convencidos cuando la historia finaliza, podemos volver a jugar una e infinitas veces e incluso revertir las decisiones que hemos tomado, ¿no? Bueno, las limitaciones humanas no son un secreto.
Y como digo, el videojuego de algún modo puede burlarlas, ¿no? Con la información y el tiempo de nuestro lado, con ese abandono del cuerpo biológico y el traspasar la pantalla y vivir otra realidad. Realmente, pues esto, con el tiempo y la información de nuestro lado, nos abrimos infinitamente más y podemos experimentar desde enfoques insospechados. Y como decía al comienzo, ¿no? La calma entonces es otra y las actitudes también. Por otra, estoy pensando que hay una ventaja que tenía que haber mencionado al principio, ¿no? Porque tal vez es la más importante. Y es que habitar el videojuego es habitar los cuerpos deseados y además cuerpos ajenos al dolor. No hay dolor, no hay riesgos físicos reales. Esto no podríamos tampoco afrontarlo en la vida cotidiana, ¿no? Por otra parte, habitar un videojuego es también dar rienda suelta a los sentimientos y emociones, a generar recuerdos que se incorporan de manera automática a la memoria que nos conforma, a esa memoria que somos. Todo lo que experimentamos y vivimos en cualquier historia narrada por un videojuego va a continuar en nuestra memoria, no se pierde en el tiempo. Y es que cuando echamos la vista atrás, realmente lo sentimos como un recuerdo real y muchas veces incluso vívido. Es que podemos sentirlo. Es más, incluso es posible sentir nostalgia, pero nostalgia más allá de recordar aquellos tiempos en los que podíamos jugar muchas más horas, ¿no? Y éramos niños. No, va mucho más allá de eso, ¿no? Yo hace poco escribí una reflexión muy breve sobre cómo los videojuegos me reconectan con mi pasado cuando vuelvo a jugarlos o cuando simplemente los pienso, ¿no? Y con el simple hecho de pensarlos, que no es tan simple, los recuerdos de repente se agolpan en mi cabeza y no puedo ponerle freno, ¿no? Se mueven solos. Sensaciones, emociones, todo tipo de imágenes e incluso aromas. Incluso puedo llegar a sentir aromas del momento, ¿no? Cuando, cuando pienso en mis primeras partidas a Resident Evil, por ejemplo, el tiempo cae sobre mí como una losa, ¿no? Y de repente, ¡pum!, llegan un montón de recuerdos. Esos sábados en los que en la hora de la siesta, después de haber comido macarrones con tomate, que me acuerdo, y recuerdo el sabor concreto, pues me ponía a jugar. Me acuerdo de mi padre durmiendo la siesta, ¿no? En el sofá de al lado, de mi familia, de los sonidos de ese momento. Todavía después de muchos, muchos años lo vivo con intensidad, como si estuviera ocurriendo realmente. También tengo una gran cantidad de recuerdos y emociones asociadas a la primera vez que jugué de Last of Us. Y es que esto contado así, ¿no? Parece como si yo estuviera narrando una época de mi vida, no sé, un viaje que hubiera hecho hace unos años o, bueno, pues algún momento especial, ¿no? Pero no, era algo que viví en un videojuego. Y es que no puedo frenar esa llegada constante de imágenes, de esas imágenes que conformaban lo que pues yo iba haciendo en el juego, ¿no? Según avanzaba. Es increíble, ¿no? Cuando escucho, por ejemplo, Mirlos, cantante en primavera, pues no puedo parar de recibir esos fogonazos, ¿no? Porque yo jugué este juego en primavera la primera vez. Y bueno, al contrario, si pienso en el juego primero, es probable que me llegue el sonido de ese canto, de esos pájaros, el olor de la primavera y un sinfín de recuerdos. Yo no sé si esto les ocurre a más jugadores o si les ha pasado a ustedes, pero es muy curioso, ¿no? El cómo los videojuegos son realmente experiencias humanas, experiencias que habitamos y experiencias que en definitiva ya nunca olvidamos porque pasan a construirnos. Esto es muy interesante y creo que vale la pena que se queden con esta idea en la cabeza y le den vueltas, ¿no? Pues para ver realmente si les ha ocurrido, cómo les ocurre y cuánto les ocurre, ¿no? Voy a pasar ahora a hablar de esa libertad de acción y de la toma de decisiones en el mundo del videojuego, en ese metaverso, diría, ¿no? En el que no existen las consecuencias punitivas. Bien, no son pocos los títulos de la actualidad
que requieren frecuentemente y además de cada vez más, ¿no?, la participación activa de los jugadores durante la narración de la historia, ¿no? Es decir, dentro del videojuego. Cuanto más dinámico sea un juego, es decir, cuanto más precise de nuestra intervención real, mayor va a ser la sensación de estar ante una experiencia que posteriormente se va a recordar y se va a entender como vivida, vamos, como las del plano tangible, ¿no? Cuando digo que nuestra intervención es real, que nuestra participación es activa, es porque nosotros, desde nuestro mando, desde el control, tenemos que tomar las decisiones. Y para tomar una decisión hay que pulsar un botón, ¿no? El que sea. Y ahí estamos haciendo algo. Somos nosotros los que estamos ejecutando la acción. Si es el jugador el que tiene que tomar activamente una decisión que además no viene ya dada por el curso de la historia, es decir, no es una decisión que se toma sola mientras el juego nos narra como una película, sino que hay un momento en el que todo se para y nos obligan a coger el mando con más fuerza y pulsar un botoncito. Cuando esto ocurre, realmente podemos echarnos a temblar porque ya somos parte de todo lo que está aconteciendo. Y es que no es lo mismo asistir a una narración con un curso preestablecido que influir en el curso y desarrollo de toda la historia. Es que esto ya es como la vida misma. Es que las decisiones que tomemos van a llevarnos por un camino u otro. Y hay caminos muy amargos. Aunque sea un videojuego, puede haber caminos muy amargos que nos marquen durante una etapa de nuestra vida y que nos vayamos con el run run en la cabeza. E incluso cuando se nos den situaciones similares en la vida real, lo recordemos, nos venga ese fogonazo que decía antes a la cabeza, nos detengamos y pensemos las cosas un par de veces, ¿no? Esto es interesante. Los videojuegos que basan su mecánica en esta toma interactiva de decisiones son bastante habituales en la actualidad y creo que muy útiles para abordar desde diversos ámbitos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la educación, no en la docencia. O sea, son puramente una herramienta, un arma educativa, ¿no? Y es que además de habituales, son muy interesantes para analizar desde el enfoque filosófico. Estos juegos al final hablan por sí solos, producen una serie de emociones y sentimientos muchísimo más intensos que otro tipo de videojuego, ¿no? Llegando a desencadenarse, por ejemplo, sentimientos como el de la culpa. Y ojo, esto ya no es una broma, ¿no? Esto ya no es simplemente ocio u ociosidad. Si apagamos la consola y nos vamos a la cama con sentimiento de culpa, ahí ha pasado algo. Arrastrar esa culpabilidad quiere decir que realmente esto es una experiencia que se está incorporando a nuestro yo real. Y nos están ofreciendo experiencias muy intensas que se recuerdan con muchísima intensidad. Yo estoy pensando en Life is Strange, ¿no? Porque este yo creo que es el juego con mayúsculas, ¿no? Cuando hablamos de tomar decisiones y de cómo las decisiones nos pueden destruir, ¿no? Son juegos que ponen en jaque lo que somos. Porque es que no siempre podemos tomar la decisión correcta, aunque queríamos estar en lo cierto. Y realmente nos someten a una presión increíble. Hay que estar muy pendientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y pensar antes de actuar. Y nos obligan a ver muchas cosas que de otra manera no veríamos, ¿no? Eso que decía antes, con el tiempo y toda la información de nuestro lado, vamos a ver muchísimo más que en el día a día. Tenemos muchos más datos. Y si somos hábiles y somos observadores, vamos a captar mucho. Y esto al final lo que hace es convertir el videojuego en una herramienta muy, muy útil y necesaria para analizar al ser humano, tanto de manera individual como colectiva, ¿no? Tanto al individuo como a las sociedades y al curso que están tomando. Porque esas decisiones, esas acciones que ejecutamos, una vez que se analizan, dicen mucho de nosotros. Si pensamos en ese mundo del videojuego, que es un mundo caracterizado por la ausencia de consecuencias punitivas, y vemos cómo, pues como producto de esa inexistencia de normas, de multas, ¿no? De policía digital, hacemos lo que queremos, nos planteamos muchas cuestiones que pueden ser peliagudas, incómodas y muy interesantes para la filosofía.
A mí esto me obliga a preguntarme una cosa, a formular una pregunta muy incómoda, y es que, ¿qué haríamos? ¿Cómo actuaríamos si en este mundo tangible, si en este plano tangible, de repente un día descubriéramos que ya no existe ningún tipo de consecuencia punitiva derivada de nuestros actos, de nuestras acciones? ¿Qué ocurriría si no hubiera leyes? Si no hubiera normas, ¿no? Si no hubiera métodos de persuasión, si no, ¿cómo actuaríamos? ¿Realmente nosotros continuaríamos siguiendo una conducta realmente ética, moral? ¿O nos dejaríamos hacer? ¿Dejaríamos libre ese alter ego que sí dejamos libre en el videojuego? Y yo me doy cuenta de que, evidentemente, efectivamente, sí lo haríamos en muchos casos. Y esto a un filósofo, a una filósofa, le debería resultar de vital importancia, porque demuestra algo, y es que nuestras éticas no son éticas reflexionadas, no son éticas de la responsabilidad. Lo único que hacemos es repetir algo que nos han dicho que está bien o que nos han dicho que está mal y por eso no lo hacemos, pero no lo reflexionamos, ¿no? Y es aquí cuando nace esa necesidad de reflexionar las éticas, las acciones responsables, de pensar por qué algo está o estaría mal, ¿no? ¿Por qué lo que consideramos bien está realmente bien? No se trata de repetir, como decimos en España, como un loro, ¿no? Eso no es la ética, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero no tiene nada que ver con las éticas responsables. Aquí se trata de reflexionar y de saber por qué una acción responsable es una acción responsable, ¿no? Y fíjense que todo esto simplemente puede salir de reflexionar desde el videojuego. Y por ello, repito una vez más, es que no son herramientas meramente lúdicas. Me gustaría compartir, estoy pensando, ¿no? En referencia a eso que comentaba de los sentimientos, me gustaría compartir un fragmento ya casi a modo de conclusión de esa reflexión que antes les decía que había escrito hace unas semanas, ¿no? Del cómo un videojuego, cuando se convierte en una experiencia, puede evocar tantísimo, puede evocarnos tanto. Así que bueno, voy a leerles para concluir, ¿no? Esta primera parte de la sesión de hoy. Aún hoy revivo el olor de una tormenta concreta que se desató hace unos años mientras jugaba el segundo episodio de Life is Strange. Kate Mars, entonces, estaba a punto de saltar al vacío. Una avispa se tomó la licencia de irrumpir violentamente en mi habitación, mientras yo, habitando el cuerpo digital que me ofrecía Max, sostenía el mando de la consola. Las contraventanas golpeaban furiosas y fuera olía a lluvia, también a barro. Tierra fresca en verano. Mi madre subió la escalera. Corrimos para cerrar la ventana, pero antes de hacerlo, ella se llevó un picotazo. Kate Mars, al otro lado de la pantalla, saltó al vacío como resultado de las decisiones que yo había tomado en el primer capítulo de un juego que dejó de ser un juego. El punto de no retorno, de experimentar la condena de la libertad de la filosofía sartriana. Todo ello cayó sobre mí como una losa tan pesada, como plagada de musgo y habitada por diminutos monstruos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Esther, por tu presentación. Me parece que se ha destacado tu claridad conceptual, tus ideas tan interesantes, tan útiles para conversar sobre este tema. A mí me dieron un montón de dudas, de comentarios, de recuerdos de algunas clases de filosofía sobre los temas que has tocado, porque siendo un tema tan actual, actualísimo, toca temas que venimos discutiendo desde hace 2500 años, que nos dedicamos a la filosofía. Pero bueno, yo
más bien quisiera, invito a la gente que está conectada a que pueda pedir la palabra, y voy a leer los comentarios también para poder escucharlos y que puedan conversar contigo, Esther. Si es que es posible, después te hago algún comentario. Pero una cosa antes, y espero aquí, pido la ayuda a Andrea Muñoz, la compañera de comunicación, porque nosotros vamos a dar certificados de asistencia a esta charla, así como las siguientes charlas que hagamos en este espacio. Entonces, lo que tienen que hacer a quienes están conectados es, si no estoy mal, espero que me corrija Andrea si me equivoco, hay que escanear esta imagen y esto les llevará a llenar un formulario, solamente pedir el nombre y el correo electrónico para poder después emitir los certificados. Así que les pido por favor que a quienes les interese tener un certificado puedan ahora hacer este pequeño procedimiento que les he indicado. De nuevo agradezco al Departamento de Posgrados por su invalorable ayuda en esto, porque nosotros en las charlas normalmente no hemos emitido certificados, sino salvo a los estudiantes de la maestría en filosofía, pero esta vez es para todo el público, entonces, de nuevo les indico, tienen que escanear esta imagen y llenar el formulario que solicita solamente un par de datos muy básicos. Nada más. Si puede dejar de compartir, por favor, Andrea, para ya poder continuar. Eso, muchas gracias de nuevo con todos. Bueno, el primer comentario es de José Boroto, dice, su comentario relacionado con un juego. Heil Hitler es un juego en el que tomas el rol del psicoanalista de Hitler, previo a la guerra, qué interesante. Puedes conocer en microsesiones una perspectiva real, pero absolutamente íntima de un personaje que normalmente es el antagonista del juego. Qué interesante. Y otro compañero más, Juan, dice ser bueno en una partida y malo en otra. Entiendo que estaba comentando de las posibilidades que da un juego. Yo, siendo sincero, yo no soy una persona que juegue, no estoy muy familiarizado con esto, pero sí me causa, por eso me ha dado mucha curiosidad las cosas que has comentado, las ideas que has comentado con nosotros. David nos dice, no sé si es que quisieran tomar la palabra, pero si no, David dice, hola Esther, muchas gracias por tu tiempo. Quería preguntarte con relación a la mediación parental y los videojuegos, ¿cuáles son los beneficios para los niños? Si es que un niño se expone a un videojuego, el lenguaje que usa en personal, esto es nocivo. Y luego ya daré la palabra a quienes tienen levantada la mano, luego de responder esta pregunta, Esther. No, veo que hay una cantidad de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Voy a por la pregunta de David. Bueno, este tema de menores y videojuegos es un tanto complejo. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente los padres en no pocas ocasiones hacen caso omiso de las recomendaciones que vienen dadas por el propio juego, ¿no? Y permitimos que los niños jueguen juegos que no deberían jugar por la edad recomendada, ¿no? Esto yo lo he comentado en muchas ocasiones, y es que todos los videojuegos en la cajita, en la carátula o incluso en el ordenador, si es digital, traen una recomendación en referencia a la edad, ¿no? Ellos, bueno, creo que en Europa y en Estados Unidos también es el código PEGI, y según el contenido que tengan, ¿es recomendado para una edad o no? Entonces, importante, ajustar el videojuego a la edad del niño. Si es un más 18, un niño no puede jugarlo. Si es un más 16, no puede jugarlo. Tenemos que darles juegos que estén adaptados a su edad. Si son niños muy pequeños, pues que sean aptos para todos los públicos, ¿no? Esto es importantísimo porque es que además el no hacerlo, el hacer caso omiso de esto, ¿no? El huir de la responsabilidad, al final lo que hace es acrecentar el estigma que se cierne sobre los videojuegos, ¿no? Muchas veces decimos que los videojuegos son violentos, que los videojuegos son nocivos, ¿no? Que pueden llegar a atraparnos, a ser muy adictivos. Claro, es que si nosotros no ponemos límites, se pueden volver realmente peligrosos. Y si dejamos consumir un contenido peliagudo, estamos ante un problema.
Luego el tema de, estoy viendo por aquí que había preguntado también David en referencia al lenguaje, ¿no? Y decía que si es que un niño se expone a un videojuego, el lenguaje que usan personal, ¿esto es nocivo? Bueno, si el juego no se ajusta a la edad que tiene este niño, verdaderamente puede ser nocivo. Yo estoy pensando en juegos como Call of Duty, por ejemplo, ¿no? Que es un juego de guerra en el que bueno, se usan armas de fuego, bueno, armas de todo tipo y al final consiste en matar al enemigo. Si escuchamos a ese niño hablar en primera persona de cómo ha causado 30 bajas en el equipo contrario, de cómo ha asesinado a sus enemigos, ¿no? Y todo esto nos lo está refiriendo desde la primera persona, creo que es bastante nocivo, ¿no? A estas edades los niños no están todavía, no han madurado, no son tan racionales como deberían serlos, no han terminado su proceso madurativo, entonces es muy complejo. Perfecto, gracias, Esther. Eh, Juan, que pide la palabra, por favor, puede encender el micrófono, el audio también, no hay ningún problema. Ya, buenas tardes y buenas noches. Pues primero agradecer a Esther por ir más allá del solo juego y del solo negocio y llevar este tema a un nivel de trascendencia diferente, ¿no? Innovador. Estoy completamente de acuerdo con que lo que se hace en los videojuegos puede tener consecuencias para el interior de uno como ser humano. En un videojuego que se llama Fallout, yo tuve la experiencia de ser un traficante de esclavos y yo realmente me iba a la cama sintiéndome mal. Y me alegra saber que no soy el único al que le pasa eso, ¿no? Aunque pueda sonar un poco tonto. Y tengo una pregunta para Esther. Si ha pensado esto desde una perspectiva de género y cómo cambia la experiencia del público masculino al público femenino, ¿cuáles podrían ser las diferencias allí? Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Bueno, una pregunta súper interesante y que estaba esperando. Y bueno, luego muy interesante también lo que ha comentado Juan sobre el Fallout, ¿no? Y ese sentimiento de culpa. ¿Cuántas veces no me habré ido yo a la cama llorando o con muchas ganas de llorar por lo que he vivenciado en el videojuego, ¿no? Bien, cuestiones de género en el mundo del videojuego. La historia en sí no creo que afecte de manera diferente a hombres y mujeres. Esto al final está relacionado con el tipo de persona que seamos, ¿no? Y nuestra capacidad de empatía. En lo que sí hay claras diferencias es en cómo se nos trata a las mujeres en diversas ocasiones, ¿no? O en formas de juego. Por ejemplo, el juego online. Acceder a partidas online puede ser bastante incómodo para las jugadoras. Yo, de hecho, lo he vivido y comúnmente cuando esto se habla con otras chicas, con otras mujeres, se encuentra como un sentimiento, una vivencia común, ¿no? Y es que la mayoría de nosotras, bueno, yo no me incluyo tanto porque no suelo jugar online, no me gusta, soy de la vieja escuela, pero es verdad que coincidimos en que muchas veces lo primero que hacemos es cerrar nuestros micrófonos para que en ningún momento se escuche una voz femenina detrás, ¿no? Al otro lado. También optamos muchas veces por entrar en las partidas con nombres, con nicks que hagan referencia a lo masculino o que sean neutros, ¿no? Que mi nombre, el nombre de mi personaje, no me identifique como mujer. O me pongo un nombre neutro o, bueno, me hago un personaje que sea hombre. Todo esto pues para no recibir insultos, para no recibir comentarios bastante desagradables en no pocas ocasiones, incluso mensajes escritos, ¿no? Entonces, en ese modo de juego, en lo que es el juego online, sí que hay claras diferencias en lo que se vive desde la mujer y desde el hombre. Perfecto, gracias, Esther. Gracias por el comentario y pregunta de Juan. Doy la palabra a Catalina Serrano, colega de la Universidad de la SUA y además maestrante en filosofía. Hola, Catalina, buenas puede tomar. noches. Buenas noches. Hola, Diego, ¿cómo está? Esther, muchísimas gracias. Qué hora tan incómoda para ti, pero bueno, en verdad valoramos tu esfuerzo. Yo tengo dos preguntas. La una con respecto a algo que yo considero y que quizás me ha mantenido totalmente apartada de los videojuegos, que es el tema del sedentarismo.
no les quita, bueno, yo creo, de hecho creo que les quita a las personas y sobre todo a los niños mucho de su tiempo, de actividad física, de estar en el parque, de hacer una actividad que sea más beneficiosa para su cuerpo. Eso no sé si es una pregunta o ya en verdad es una realidad, eh, porque lo que se ve que de pronto son estereotipos, es gente que está bebiendo unos vasos enormes de gaseosa con comida chatarra, etcétera, mientras juega, pero insisto, puede ser un tema de estereotipos. Eso por un lado. Y por otro lado, tú en algún momento hablaste de la calidad de lo que sería el ser humano en estos videojuegos. Casi me vino a la mente enseguida Rousseau con su hombre primitivo, su buen salvaje, porque tú dices que ahí se comportan de una manera casi que perfecta, ¿no? Muy dentro de unos cánones éticos, sin que, como tú decías, los hayan aprendido de memoria. Y claro, eso es bueno, ¿no es cierto? Porque se están comportando correctamente sin el policía encima, pero ¿hay algún indicio que diga que ese comportamiento correcto dentro del juego luego se visibiliza también en el otro mundo, o en su vida ya real? Eso sería, Esther. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Una vez más, preguntas súper interesantes. Voy por la primera parte, el sedentarismo. Bueno, a ver, lo cierto es que sí que hay muchos estereotipos todavía en torno a la figura de los jugadores, ¿no? Estereotipos y estigmas, pero no vamos a negar la realidad, ¿no? Y la realidad del sedentarismo está ahí. Por eso siempre digo que del mismo modo que tenemos que ajustar el contenido del juego a la edad del jugador, tenemos que ser responsables en cuanto a nuestras acciones y tiempos, ¿no? Si estamos hablando de menores, desde luego que los progenitores tienen que controlar los tiempos. Es decir, no se puede jugar todos los días a la consola ni podemos jugar durante largas horas. Esto no puede ser, ¿no? Tenemos que movernos. Cuando somos adultos somos nosotros mismos los que tenemos que ponernos esos límites, ¿no? Igual es un poco más difícil, pero es que es importantísimo, ¿no? No es que el videojuego vaya a atraparnos. El videojuego no tiene ese poder, somos nosotros los que nos dejamos atrapar. Entonces, bueno, siempre las acciones responsables. Y bueno, citar también, ¿no? Por encima que hay juegos, hay videojuegos que sí que nos obligan a movernos, ¿no? Hay consolas que nos obligan a saltar, a correr, a hacer deporte realmente. Y esto es algo que vamos a ver intensificado o muy intensificado con la llegada del metaverso y del cómo vamos a vivirlo. Nos moveremos más o eso quiero pensar. Luego, en relación al tema de las éticas o de las acciones responsables, ¿no? Esto que comentabas también, Catalina, en referencia a Rousseau. Realmente en los videojuegos yo no veo que sea lo común, actuar desde una ética responsable, precisamente por eso, porque como no hay policía digital, ¿no? Esto es algo que todavía no existe y que no sabemos si va a existir, pues nosotros nos dejamos hacer y nos dejamos llevar, porque bueno, realmente cuando matamos estamos matando a un muñequito. Sí es un muñequito que está manejando otra persona, ¿no? De carne y hueso, pero es un muñequito. Entonces nosotros no reflexionamos, al menos no en general, ¿no? Sobre todo cuando los juegos nos empujan bueno, pues a delinquir, porque hay muchos juegos que son de mundo abierto, ¿no? Los juegos de mundo abierto son juegos en los que puede entrar cualquier persona de cualquier parte del mundo y al final te estás relacionando con otros seres humanos, no solo con muñecos. Y bueno, pues en un entorno como ese ocurre de todo, ¿no? Uno se deja hacer. También he observado que cuando rejugamos un juego, es decir, cuando volvemos una segunda o una tercera vez, tendemos a ser cada vez más éticos, más responsables. Como ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Sabemos cómo transcurre la historia y cómo termina, si de algún modo tenemos la posibilidad de cambiar esto porque hemos tomado decisiones, en la segunda o tercera vuelta de ese juego actuamos
siempre desde una responsabilidad mayor. La primera vez, pues es verdad que muchas veces nos dejamos llevar más no por el ímpetu y esas ganas de jugar ya y jugarlo y verlo todo. Muy bien, gracias a Catarina por su comentario. Asimismo, mi pregunta, como estoy haciendo en orden estrictamente cronológico de cómo han llegado los mensajes, continúo con la pregunta que hace Esteban Crespo. Hola Esther, es probable, y esto es interesante, es una duda que también me asalta a mí, ¿es probable que un juego violento cambie el comportamiento de una persona de manera negativa? O también al contrario, si es que podría un juego cambiar a alguien introvertido en un escenario positivo, es decir, provocar buenas o cambios positivos. ¿Qué opinas, Esther? Bueno, pues esto voy a tratar de responderlo desde el yo, desde mi propia experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo no soy una persona agresiva, no soy una persona violenta, pero sí es verdad que no pocas veces juego de historias que sí tienen esos componentes, ¿no? Yo antes les enseñaba este muñequito, ¿no? Y hablaba de sangre, hablaba de cuchillas, hablaba de, bueno, de muerte, ¿no? En general. Yo juego ese tipo de juegos, mato zombies, etc. Y realmente mi comportamiento nunca se ha visto alterado, pero es que siempre he sido muy mirada con el tema de la responsabilidad, de los horarios, del no, tengo que parar, no puedo estar siempre jugando, ¿no? Hay otras cosas que hacer. Realmente creo que el juego no tiene ese potencial, ¿no? Si realmente un videojuego pudiera convertirnos en seres puramente violentos, no estaríamos hablando de un videojuego, yo estaría hablando de otra cosa, ¿no? Y sería un arma muy peligrosa. No, no creo que no pueda volvernos violentos o mm, darle la vuelta a nuestra forma de ser, ¿no? Y convertirnos en algo negativo. En el caso contrario, ¿no? El cambiar el comportamiento de alguien introvertido a un escenario positivo, pues tampoco lo tengo tan claro porque a mí no me ha resultado tampoco eso, ¿no? Yo soy una persona bastante introvertida, en los videojuegos no, sobre todo cuando puedo crear mi personaje y actuar desde otro cuerpo y otra realidad. En el videojuego soy otra persona y verdaderamente no tengo ningún tipo ¿no? de timidez. Pero es que luego al día siguiente, en la vida real, vuelvo a ser esa Esther con timidez, ¿no? No ha cambiado. Igual si pudiera desempeñarme desde el metaverso cambiaría, ¿no? Porque no me están viendo, pero en mi caso no. Pero no digo que no pueda pasar en otros, ¿no? Porque bueno, el videojuego también puede ser algo terapéutico. Mm. Bueno, voy a seguir con las preguntas, aunque quisiera comentar cada una de tus respuestas, pero voy a continuar con las preguntas porque estamos sobre el tiempo. Unos minutos nada más, por favor, a todos y todas. Dice Daniel Montalbán, asimismo es maestrante en filosofía de la universidad. Daniel dice, definitivamente los juegos despiertan pasiones, sobre todo cuando uno pierde. Podemos hablar de una nueva forma de definir al ser humano, es decir, un salto de individuo a usuario, teniendo en cuenta que más allá de los videojuegos, todas las redes sociales, todas las plataformas requieren la creación de un usuario para su ingreso. De la misma manera, cada plataforma tiene sus propias políticas y reglas a las cuales los usuarios deben someterse. Y la segunda, la comunicación está mediada por un computador o dispositivo actualmente y el ser humano es lenguaje, es comunicación, según varios filósofos. Pero para acceder debemos antes ser o convertirnos en usuarios. Podemos considerar a la digitalidad, a la digitalidad o virtualidad como una condición humana dentro del marco y los postulados de Hannah Arendt, dice Daniel. Esther. Bueno, estas preguntas son muy interesantes y creo que haría falta mucho tiempo para responderlas, ¿no? Esto ya nos abre la puerta de un debate intenso. Eh, Me voy a centrar sobre todo en esto de la virtualidad o la digitalidad como una condición humana. Y, y más allá de Hannah Arendt diría que sí, ¿no? O sea, está claro que esta nueva forma de habitarnos y de habitar los planos digitales ha reestructurado al ser humano. Lo que pasa que creo, no sé si es que no somos conscientes de ello o no queremos asumirlo todavía, pero el ser humano se ha reformulado y esa
virtualidad ya forma parte del ser humano. Como decía, es que ya somos muchísimo más que un cuerpo biológico. Y me atrevería a decir que ese cuerpo biológico no en pocas ocasiones queda en un segundo, en un tercer plano y somos otra cosa. ¿Durante cuántas horas somos cuerpo biológico en nuestro día a día? Creo que cuando tenemos que atender a necesidades fisiológicas, ¿no? O cuando tenemos hambre, pero poco más. Vivimos en una pura virtualidad y sí, diría que es una condición humana. Voy a ir un poquitín para arriba para leer lo anterior porque no recuerdo todo, pero bueno, creo que va en relación, ¿no? Podemos hablar de una nueva forma de definir al ser humano. Sí, sí. Es el mismo, bueno, no es el mismo ser humano, nos hemos reestructurado y nos hemos reformulado, ¿no? Podemos abordarnos desde otras perspectivas, ¿no? De esas perspectivas de dejar atrás lo físico, lo biológico, de experimentar, ¿no? Gracias, Esther, gracias también a Daniel. En Facebook también han dejado comentarios, voy a tener que ver solamente los primeros por el tiempo. Héctor García nos dice en el Facebook de posgrados: felicitaciones Esther, un cordial saludo, ánimo, adelante, me gusta su trabajo. Y pregunta: parece que el videojuego nos saca del mundo, pero si uno piensa con profundidad, uno se da cuenta que está más metido en su mundo. Más que todo en estos videojuegos donde se toman muchas decisiones y se experimentan diversas circunstancias problemáticas. Se conoce en parte a uno mismo situaciones que probablemente no van a ocurrir en el presente. Es decir, el videojuego nos conecta con la vida en este sentido. Filosofamos cómo debería ser. Eh, eso, es el comentario que nos deja la Héctor. Y otra pregunta también acá en el chat, y con esto vamos a ir concluyendo. Yo sí quiero hacerte una última, por eso voy a leer la de Luis. ¿Podría considerarse el videojuego como un escape o una salida? Esto en relación a que a raíz de la pandemia los videojuegos tomaron un papel importante en la vida de los niños para liberar estrés o energía que no podían liberar de otra forma. Esther. Pues totalmente sí, o sea, un 100%, ¿no? De afirmación. El videojuego no pocas veces es un escape o una salida, ¿no? Diría como un oasis en medio del desierto y mucho más allá de la pandemia, ¿no? Yo creo que todos los jugadores lo hemos experimentado, ¿no? Todos los seres humanos tenemos momentos malos, momentos buenos, épocas muy duras. Y en esas épocas muy duras, cuando tú acudes a un videojuego, entras en ese mundo, lo experimentas, conectas con los personajes, ¿no? Vives de la mano de ellos, estás en sus vidas, ¿no? Y realmente estás escapando de una realidad amarga, desagradable y realmente puede ser muy terapéutico. Ya. Bueno, también te preguntan, y si quisiera incluir esa duda, nos dice Verónica: quisieras que ayude con recomendaciones o bibliografía para hacer una narrativa para videojuegos educativos. ¿De pronto tienes algo que recomendar? Bueno, aunque no es voy a recomendar algunas cositas que aunque no son concretamente desde el enfoque educativo, pueden ser bastante útiles, ¿no? Para ir acercándose al fenómeno. Estoy pensando en Ian Bogost, por ejemplo, ¿no? Que es un erudito del tema. Bogost también ha hablado desde el videojuego, desde esta perspectiva de la experiencia. Tenemos a Daniel Muriel, que lo he mencionado durante la ponencia, ¿no? Daniel Muriel es un sociólogo español que bueno, pues ha trabajado la consideración del videojuego como experiencia, ha trabajado también la toma de decisiones, ¿no? Las nociones de libertad y agencia del ser humano. Tenemos a Eurídice Cabañas y María Rubio, que son también españolas. Y, bueno, Eurídice ha trabajado mucho cuestiones de identidad y de género dentro del fenómeno del videojuego y además ella forma parte de una iniciativa muy interesante que se llama Ars Games, son videojuegos educativos y bueno, es todo un mundo. Eurídice es muy interesante, así que Verónica, si puedes echarle un vistazo a su página web y bueno, artículos que muchos de ellos son de acceso libre.
Perfecto, gracias Esther. Y ya me tomo el atrevimiento de hacer una última pregunta, pero tu charla, tú dijiste, y lo último que dijiste, somos más que un cuerpo biológico, que, es cierto, que muchas veces es secundario, pero yo ahí no puedo sino recorrer el dualismo cartesiano y como que nos olvidamos de que somos también red extensa y que de pronto llega una pandemia, como alguien hablaba ahí, y puede ser un videojuego, un escape, pero la pandemia nos muestra que somos seres mortales. Y tú que además estudias el transhumanismo, sabes que parece que no nos conformamos con saber que vamos a morir, que tenemos un cuerpo que está en permanente decadencia y podemos pensar, por supuesto, en el videojuego como una otra forma de ser, otra forma de estar. En eso estoy de acuerdo, como una nueva experiencia humana, pero creo que el ser un cuerpo biológico no puede ser nunca secundario, seguimos siendo cuerpos, por lo menos todavía, por lo menos todavía. Llegará el momento, como en estos capítulos de Black Mirror, seguramente has visto, en donde podamos la mente ponerla en algún elemento que sea eterno, pero todavía no. Entonces, a mí me parece que ciertamente el videojuego ocupa mucha realidad humana. Ahora podemos decir que es una nueva realidad, pero ¿no crees que la idea de pensar al cuerpo biológico como algo secundario resulta que no es del todo cierto? ¿Qué opinas sobre eso? Bien, sé que es una cuestión compleja, ¿no? Porque al final está ahí sentado en la silla, ¿no? Y está sintiendo muchas cosas, desde la ansiedad, ¿no?, que nos producen algunos juegos hasta la alegría o el júbilo cuando ganamos una partida. Pero en cierto modo sí que es secundario porque queda ahí sentado, nosotros pegamos el salto a la pantalla y nos olvidamos de lo que somos realmente, ¿no? Yo me olvido de mi cuerpo, de cómo soy por fuera, ¿no?, cuando habito un cuerpo digital. Ya no tengo la necesidad de cargar con esta losa, ¿no?, con este peso que a veces a veces no nos gusta, ese cuerpo que somos, nuestra realidad, ¿no?, esa identidad que se asocia al cuerpo, el género incluso, ¿no? Y el videojuego te permite trascender todo eso, ¿no? Te permite trascender género, te permite trascender, dejar atrás estereotipos, prejuicios, los rasgos que no nos gustan, ¿no? ¿Quién está realmente contento al 100% con su cuerpo? Entonces, por eso queda como en un plano secundario. Pasamos a habitarnos desde otra realidad, ¿no? Un cuerpo más amable, más acogedor, ¿no?, que es el digital, porque al final lo cincelamos nosotros al gusto, Eso es cierto. que en la vida real no podemos, de momento. Sí, sí, de momento es así. Muchísimas gracias, Esther, por tu tiempo, por compartir con nosotros tu conocimiento. Como pasa en estos temas que tienen relevancia filosófica, nos dejas con muchas dudas. Yo creo que a muchas personas que estamos acá también nos has resuelto algunas inquietudes. Me parece que eso, por supuesto, es uno de los objetivos que tiene esta cátedra abierta de filosofía. De nuevo, te agradezco tu tiempo, te agradezco que lo hayas hecho incluso a una hora tan poco adecuada para ti. La diferencia horaria, en cambio acá las personas han podido conectarse y eso se mira, así que estoy también muy contento por eso. Como ustedes saben, a quienes están conectados, pueden pedir el certificado de asistencia a esta charla a través del código QR que se presentó hace un momento. Y asimismo va a ser la tónica de las siguientes charlas de la cátedra. Y también les recuerdo que como esta sesión está siendo grabada, en los siguientes días se subirá al YouTube, a la página de la Universidad de La Suaya. Así que también estarán atentos porque vamos a compartir en redes para quienes quieran revisar este video. Gracias a todos por asistir y ya nos vemos a la próxima. Gracias, Esther. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego.